Bien, entonces ya estamos grabando la clase. Eh, no sé si alguien tiene ahorita hasta el momento alguna duda, alguna pregunta, ya sea de lo que hemos visto del curso o relacionado con algún otro tema de la evaluación, algo así. Con confianza, sus dudas pues, pueden ser comentadas. No sé, ¿alguien tiene dudas? Hola, profesor, buenas tardes. Una cosa, ayer surgió un asunto en nuestro grupo que tenemos de entre todos los compañeros y nos surgió muchísimo la duda acerca de cuántas personas iba a haber en los equipos. Y básicamente todo el día de ayer estuvimos debatiendo acerca de ello y pues sí nos gustaría saber o si todavía no es necesario. Sí, mira, el semestre pasado, bueno, el pasado no agarré tanta referencia al pasado porque por la situación del paro, pues no fue un curso convencional como lo son regularmente. Entonces, al curso antepasado, los equipos los manteníamos con 5 personas, pero teniendo en cuenta que en este tipo de grupos de los que hago referencia, teníamos 90, 100, creo que el grupo más grande que he tenido han sido como 130, algo así, estudiantes. Entonces, la idea de hacer los grupos grandes es, o tiene, creo yo, dos ventajas. La primera es que a los ayudantes les facilita mucho, pues, calificar, el ponerse de acuerdo, repartirse las tareas, considerando que son, perdón, ¿alguien quería comentar algo? ¿No? Bueno, les decía, entonces, eso les facilita a ellos también mucho esa situación de que se reparten más fácil las cosas para trabajar. eh, y además, seré muy sincero, ¿no? Sé que ustedes van a acabar haciendo las cosas en un equipo grande al final de cuentas, entonces, no le vería el caso que hagan las cosas totalmente individuales, ¿no? No creo que sea el caso. Eso sí, ustedes pueden seleccionar si quieren hacer las cosas en equipo, en forma individual, eh, etcétera. Pero creo que también a partir, no me acuerdo de qué semestre, también los ayudantes dijeron, no queremos que se consideren como tal trabajos que están, realizados en forma individual, en el sentido de que empiezan a existir casos en los que hacen sus tareas individuales pensando que sí van a poder con la carga de la chamba, y de repente, sí, ¿no? Se dan cuenta que las tareas que dejo suelen ser algo demandantes y para una sola persona sí reconozco que es bastante. Entonces, a partir, no me acuerdo de qué semestre, repito, empezamos a poner como condición, sí en equipo, mínimo parejas. Creo que esa era una condición, mínimo en parejas las cosas, para que se te facilite a ti también, ¿no? O sea, no es cuestión, ahí sí no es por tanto por los ayudantes, sino eso sí es por ti, porque lo que pasaba con los trabajos individuales es que al principio se aventaban, no, yo lo hago solo, y la primera tarea tal vez tenías un 70% hecho, porque no la alcanzaste a hacer solo. Y en el examen, pues ahí te iba, y más o menos. Y en la segunda tarea ya ni siquiera se entregaba o, o pues no la acababa, ¿no? Perdón, estoy leyendo un comentario. Ok, sí, es alguien que tenía el micrófono encendido. Bueno, eso ya creo que ya se resolvió. Les comento entonces, la cantidad al ser ahora reducida de 65 personas, lo mantuve así porque manejar grupos grandes sí es un poco, ¿cómo poderlo decir? Sí es complicado, pero proporcionalmente siempre he tenido más o menos así, a grosso modo, que no sé, 3/4 partes del curso o
2/3 partes del curso, fácil, sí les va bien, y pasan. Y literalmente pasan, ¿no? O sea, por lo menos un 7 o 6 de panzazo la libras. Pero el otro porcentaje, el cuarto del grupo o la tercera parte más o menos, eh, deja de existir. Literalmente quedan ausentes y ya no se reportan. Y eso es proporcional a la cantidad de estudiantes. Entonces, si son muchos, pues por supuesto que va a haber muchos que no van a asistir. Si hay pocos, sí va a haber esa misma proporción, pero obviamente va a ser menor. Entonces, ahorita lo dejé tal cual la cantidad que nos asignaron a todos en ecuaciones de 65, la mantuve. No pedí un incremento como tal por esa situación, ¿no? Sí me llegaron algunos correos que querían estar en el curso, pero sí les manejaba que, pues, si alguien desistía de su lugar, se tomaba o tenían la preferencia las personas que habían tomado el semestre pasado conmigo en esta inscripción, ¿no? Entonces, al ser 65 personas, eh, pues son menos equipos. 4 personas de un equipo no suena mal, pero quizás para dejar múltiplos de 5 me queda bien el 5 literalmente. ¿A ustedes qué les parece equipos de 5? Es algo que vamos a discutir con los ayudantes principalmente, pero en forma grupal, ahorita que estamos en esta sesión de tiempo real, ¿qué opinan 5 equipos de 5? Comentan que sí, que está bien, 5 personas. Entonces, yo creo que es un buen tamaño. 6, seré honesto, también 6, de 6 en adelante han tenido problemáticas a veces, porque en otros semestres, repito, ya he dado la materia un buen de veces, tengo como 10 años, 11 años dando clases ahí en la facultad, y en algún momento quizás se hicieron grupos más grandes, y también otros casos especiales, etcétera, ¿no? Pero cuando son ya muchas personas, literalmente a veces escriben en los trabajos, oiga, profesor, oigan, o a las ayudantes, por favor, tal persona que deje de ser considerada en el trabajo, proyecto, lo que sea, porque resulta que se pelean entre ustedes, no se ponen de acuerdo y pasa, ¿no? Seguro tal vez ya les ha pasado en otros cursos y muy probablemente les va a pasar. Entonces, cuando tienes más personas en un proyecto de trabajo, pues es difícil a veces congeniar, localizarse, identificarse, y más ahorita con la cuestión de la contingencia, pues identificarse es un poco más complicado. Entonces, hacer equipos grandes tiene desventajas, y creo que la desventaja ahí es hacia ustedes, porque a los ayudantes les beneficia que sean grupos más grandes de trabajo porque calificarían menos eh, en trabajos, proyectos, ¿no? Entonces, 5 me parece equilibrado tanto para ustedes como para los ayudantes, ¿sí? Entonces, si quieren, lo dejamos en 5. Lo voy a consultar con los adjuntos. Este, yo pienso que 5 está bien, ¿va? Y le confirmo a todos en el Classroom mencionándoles, sí, vamos a considerar equipos de 5 ya que me ponga de acuerdo con ellos, ¿no? ¿Alguien más tiene dudas al respecto? ¿Alguna cosa? Profe, al ser tareas de 5, entonces mandaríamos una tarea por el grupo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, exactamente. Ok. Entonces, sí. Ujú. Eso es importante. Bueno, quizás no es la temática ahorita para decir, pero todavía no tenemos una tarea. Ya la pienso subir en uno de estos días, pero creo que es una concepción general cuando hacen trabajos en equipos. Sí, recomiendo que tengan en mente a alguien que designen como su representante de su tarea. Cuando hagan la tarea, tengan en mente a alguien de su equipo que sea su representante, y esa persona va a ser la encargada de subir su trabajo, ¿no? Las tareas las van a entregar vía Classroom,
como lo habíamos comentado y está escrito ahí en la presentación, que Classroom es una de las plataformas que usamos. Tengan en mente bien las personas que están trabajando con ustedes, la forma en la que se reparten la chamba, eso sí es de ustedes, es su equipo. Si quieren tener esta idea de cada quien hace sus cosas y una persona solo transcribe el escrito porque escribe bonito, está bien, es cuestión de ustedes. La recomendación que les puedo dar es que se repartan equitativamente la chamba, ¿no? Nosotros no creo que nos preocupemos tanto porque escribas feo. Quizás sí escribe legible, ¿no? O sea, también entiendo que cuando calificas de repente ves una cosa que no sabes si es una H o un 1 y pasa, ¿no? Yo tuve profesores así, de hecho yo mismo escribo a veces horrible y entiendo que es mucho más fácil para los profesores que puedas leer algo entendible, ¿no? Entonces, yo recomiendo que cada quien haga sus ejercicios, los junten o se pongan de acuerdo en una sesión entre ustedes y pongan a hacer las talachas o proyectos o ideas, formulen cómo resolver las cosas, pero sí en forma equitativa. Quizás me estoy adelantando a la cuestión del proyecto. Valdría la pena más retomar eso cuando sea lo del proyecto por tu punto extra, si es que lo quieres tener. Es optativo, recuérdalo. Eh, y esto, seré sincero, hay personas a las que se les facilita la palabra, ¿no? Son buenísimas exponiendo, sin importar si entienden o no lo que están diciendo. Y eso me ha tocado ver muchas veces porque pues he asistido a congresos y en mi experiencia, por supuesto que he visto muchas veces esa situación con estudiantes, con investigadores, con especialistas, ¿no? En las que se ve que tiene un dominio cierta persona de la palabra y se les facilita decir lo que sea. Hay otras personas que igual y pueden saber muchísimo, pero se les complica expresarlo y también pasa. Entonces, cuando ocurren esas situaciones, a quien se le facilita el don de la palabra le dejan esa parte. Y eso puede ser bueno, pero también es un riesgo porque tal vez esa persona no esté dominando totalmente lo que va a expresar o presentar y pues se está quemando a todos, ¿no? Entonces, ¿por qué comento esto ahorita? Te digo, no es el momento, eso va a ser casi al final del semestre, pero seguro tú tal vez ya tengas alguna chamba o algunas personas estén trabajando y pues va a ser la forma en la que vas a expresar tus resultados, ¿no? Ante un jefe o ante un superior. No creo que alguien empiece directamente como su jefe mismo. Bueno, bajo ciertos casos sí, pero eh, la idea de ser emprendedor es buena cuando tienes ciertas cosas en mente, quizás te ayude. De todas maneras vas a tener que explotar o vender tu producto, ¿no? Y vas a tener que recurrir a estas técnicas de platicar, describir lo que haces, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, comentan por ahí que si pueden pasarse el link de WhatsApp, bueno, ahí pónganlo en el grupo si lo tienen por ahí para que los compañeros que estén interesados en unirse se conecten. Ponen una carita triste. Ah, no, por dos, perdón. Y bueno, no sé si hay más dudas o preguntas. No, profe, creo que es todo. Bien. Bueno, entonces, comentado eso, vamos a continuar. Hasta el momento, hemos descrito en la clase la clasificación de las ecuaciones diferenciales como por su composición, qué tipo de argumentos juegan dentro de esta igualdad o igualdades que conforman tus ecuaciones. Y una de ellas es que si tú tienes términos que involucren derivadas parciales, ¿sí? Si tienes cosas de este estilo, esta cosa va a clasificarse inmediatamente como una ecuación diferencial parcial. Aquí especifico que la P es de parcial. Es muy fácil la identificación. Si tú tienes términos que tengan directamente derivadas totales, esto es una ecuación
diferencial ordinaria. Entonces, creo que es muy fácil la clasificación. Tienes ecuaciones términos con derivas parciales, tu ecuación es parcial. Tienes derivas ordinarias, nada más, tu ecuación es ordinaria. Pueden darse cosas más exóticas. Podría ser que tú tengas términos que involucren variables aleatorias. Entonces tu ecuación diferencial va a ser estocástica. Esta es bastante interesante, ¿no? Hay mucha gente que las trabaja y puede modelar cosas muy importantes con ecuaciones diferenciales estocásticas. Puedes también términos que tengan integrales. Entonces, pensemos que aquí tengo una integral de una función. Aquí, no sé, me estoy inventando algo. Entonces, esta sería una ecuación íntegro diferencial. Por cierto, para las personas que conocen, ay, perdón, esta parte es la de abajo, algo de procesos estocásticos, saben que el cálculo también se puede formular con términos aleatorios y puedes definir una diferencial, una derivada con este tipo de términos y se llaman derivadas de Ito, ¿no? Y puedes hacer cálculo también. Concretamente lo que buscas es modelar, entonces cuando lo pegas con ecuaciones diferenciales se llaman ecuaciones diferenciales estocásticas. Puede ser también otra cosa. Puede ser que tus derivadas sean un poquito más exóticas, porque tú ahorita ya sabes que las derivadas que has tomado hasta el momento son derivadas de orden entero, es decir, tienes primera derivada, segunda derivada, tercera derivada y así sucesivamente, ¿no? Pero podría darse el hecho de que alfa no sea un número entero. Podrías darte idea de la derivada 2/3 o la derivada 1/4, ¿sí? Ese tipo de derivadas son derivadas no enteras o derivadas fraccionarias. Y también existen y se pueden definir, ¿no? Entonces aquí simplemente lo asocio a una fracción. Una de las populares entre el mundo es la derivada de Caputo, pero hay muchísimas. Y hay gente que trabaja esto de verdad. En fin, entonces casi que dependiendo de los términos que involucren tu ecuación diferencial va a tener su propio nombre. Nosotros nos vamos a enfocar concretamente en las ordinarias. Ahorita simplemente te comento del zoológico que existe y que seguro se puede expandir mucho más, pero nosotros nos vamos a quedar específicamente con derivadas ordinarias. Y como lo he mencionado anteriormente, tenemos solamente una cantidad independiente, la que principalmente la vamos a asociar con el tiempo. No tiene que ser el tiempo, puede ser cualquier cosa, puede ser el espacio, puede ser una variable de lo que tú quieras, biológica, física, química, de lo que sea, matemática, ¿no? Tal vez es la curvatura de una órbita, no lo sé, pero está en una dimensión, eso es lo importante. De la misma clase pasada, te mencioné algo interesante que tenía que ver con el orden de estas derivadas, que lo había mencionado al chico, creo con un factor R, de acuerdo a las notas pasadas, pero ahorita ya te voy a decir que ese orden directamente te da el otro apellido de tu ecuación diferencial, que es literalmente el orden. Entonces, el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada máxima que aparece en tu ecuación diferencial. Eso es todo. Entonces, tú vas a tener una ecuación diferencial de enésimo
orden para una expresión que va a ser así. Ahorita la voy a poner en una ecuación ordinaria. Vamos a tener una cantidad independiente, una cantidad que depende de esa t, o de esa variable, derivadas, y la máxima derivada que aparezca inmersa en esa funcional te describe o te dice el orden de la ecuación diferencial. Esto es. Entonces, literalmente, el orden de la ecuación diferencial es el orden de la máxima derivada. Eso es todo. Es muy fácil la deducción de a qué se refieren los conceptos, creo yo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algunos ejercicios muy sencillitos y donde ustedes me van a decir de qué orden es la ecuación diferencial, ¿vale? Pensemos, tengo la tercera derivada de y respecto de t más 4 veces t por y a la quinta menos 3t cúbica por la derivada de y respecto de t menos 4y igual a 0. Esa ecuación diferencial, ¿de qué orden es? Bueno, primero que nada, ¿la ecuación diferencial es parcial o es ordinaria? Es ordinaria. Es ordinaria. De la T. Es ordinaria. ¿Por qué? Porque no hay parciales, hay derivadas totales. Y ahora, ¿qué orden tiene esa ecuación diferencial? 3. Es de orden 3. Es muy fácil, ¿verdad? Simplemente observas cuál es el máximo, la máxima cantidad derivada en la funcionalidad. Eso es todo. Entonces, en efecto, esta es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. ¿Sí? En fin. No sé si hay dudas, hay preguntas. Creo que esto es muy, muy obvio, pero repito, pues vale la pena que quede clara esta conceptualización. Si no hay dudas o preguntas, vamos a continuar. Otra parte que va a ser importante va a tener que definirse con algo que se conoce como linealidad. Y también es algo muy bobo. O no linealidad. Y esta parte es sutil. Dada, si quieres le ponemos definición. Una ecuación diferencial ordinaria. Por cierto, la definición es también congruente con ecuaciones de tipo parcial. Pero ahorita lo voy a enunciar simplemente para las ordinarias para irnos adentrando en estas ecuaciones. ¿Va? Entonces, si tú tienes una ecuación diferencial ordinaria, es definida lineal si las componentes, ojo, x función de t, es decir, la variable dependiente, su derivada y sus derivadas de órdenes superiores son expresadas en forma lineal. Así que es muy bobo, ¿verdad? Pero pues así funciona esto. Por algún motivo, creo que inicié sesión con otra cosa, no sé qué pasó.
Bueno, entonces dices, si tú tienes una ecuación diferencial y los términos, ojo, de la variable dependiente y sus derivadas de órdenes superiores son lineales, la ecuación es lineal, así de fácil, ¿sí? ¿Qué significa que un término sea lineal? Significa que no van a ser argumentos de funciones. Por ejemplo, arco seno de x función de t, pues por supuesto que no es lineal porque el arco seno es una función que está involucrando a la función x, ¿no? 1 entre x función de t, pues tampoco es lineal. Esta cosa es no lineal, esta cosa es no lineal, ¿sí? Pregunta a alguien, ¿es que si esto es o funcional si tienes más de una variable dependiente? Sí, exactamente. Ahorita estamos concentrados en una dimensión y en una ecuación diferencial. Quizás no he especificado que estoy hablando de una ecuación diferencial, pero si tenemos más ecuaciones diferenciales como lo menciona Elsa, con más variables, también es la misma definición. Por ejemplo, si tengo algo así como x1 función de t más x2 elevada a la 3, ojo, es elevado, no la tercera derivada. Quizás lo voy a poner con otra función para que sea mucho más directo. Pensemos que tenemos x1 función de t más e a la x2, ojo, esto ya es más directo que esto, por supuesto que es no lineal, menos 3 igual a 0, y voy a ponerle, que esta sea la primera derivada, ahí está. Tenemos una ecuación diferencial que tiene dos variables, lo cual ahorita va a ser raro. Tendríamos que tener otra ecuación diferencial que junte estas dos variables x1 y x2 para que sea un sistema, pero bueno, ahorita tenemos solo una, y aquí lo importante es que este término rompe la idea de lo que acabo de decir, que aparezca en forma lineal. Esto es, por supuesto, que no lineal, ¿sí? Y repito, solamente son los términos que involucran las variables que son dependientes de tiempo y sus derivadas de órdenes superiores, ¿va? Si aparecen en forma no lineal, la ecuación es no lineal, ¿sí? Si aparecen en forma lineal, sí es una ecuación diferencial lineal. Vamos a poner otro ejemplo. Tengamos x' más p función de t por x igual a 5. Mi primera pregunta, ¿esta ecuación es una ecuación diferencial lineal o es no lineal? Lo primero que tienes que observar es quién es la variable dependiente, es x, ¿no? Bueno, estoy asumiendo que x es función de t. Entonces, este término aparece en forma lineal y dices, oye, pero es que está multiplicada por otra cantidad que depende de t. Sí, pero no es explícitamente dependiente de x, es solamente de t. Lo que nos debemos fijar es concretamente la dependencia de la variable dependiente, que es x solita. ¿Aparece x solita? Sí. Este término es la derivada de x y también aparece en forma lineal. Aparecen solitas, no hay argumentos que las dividan, que las eleven a una potencia, ni son el argumento de una función más compleja. Entonces, esta ecuación sí es lineal, ¿sí? Tengamos otro ejemplo. 3x b' menos 4t por x, ojo, lo voy a poner al cuadrado, ojo, este cuadrado, este 2 no es segunda derivada, es un cuadrado, menos x, menos x igual a 3. ¿Esta ecuación es lineal o es no lineal? ¿Y de qué orden es? Bueno, la forma en la que tendríamos que responder eso es, dices, primero observa cuál es la máxima derivada que aparece. Segundo orden, ya, eso es todo. ¿Es una ecuación diferencial ordinaria? Sí, porque esta es una derivada ordinaria. Una segunda derivada ordinaria. ¿Es lineal o es no lineal? Bueno, este término aparece en forma lineal.
la X. Este término aparece en forma lineal, la X biprima, pero X al cuadrado no es lineal, esa cosa que es en forma cuadrática para la variable X. Entonces, esta cosa es no lineal. Esta que ven acá arriba tampoco era lineal. Otro ejemplo. X biprima más una constante A por t elevada a la quinta por X prima menos 4 veces B por X igual a 0. Esta cosa es una ecuación diferencial lineal, es no lineal. ¿Qué me pueden decir? Es más, para hacer un poco más complejo, aquí le voy a aumentar una barrita más y ya eso es todo. Vamos a pensar en alguien que nos conteste este cuestionamiento, ¿va? Vamos a ver que el azar lo diga. Jacqueline Labrador Mata. Jacqueline Labrador Mata, ¿está por aquí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Muy bien, Jacqueline. ¿Qué nos podrías decir de esa pregunta sobre esta ecuación diferencial que estoy poniendo al final? ¿Qué es? Digo que es lineal y de orden 3. Es lineal y de orden 3. ¿Por qué es de orden 3? Porque tenemos la tercera derivada, ¿no? Como la más grande. Exactamente. Ajá. ¿Y por qué es lineal? Pues porque la única X que aparece solita, que no es su derivada, pues es lineal. Ajá. ¿Y qué hay de X prima? También es lineal, ¿verdad? Y también Sí. X triprima. Entonces, si esas tres cantidades que son funciones de la cantidad dependiente son lineales, la ecuación es lineal. Si alguna de ellas es no lineal, la ecuación simplemente es no lineal. Y te puedes preguntar, oye, espérame, pero aquí está t a la quinta, ¿qué pasó con t a la quinta? Sí, t a la quinta puede ser lo que uno guste o lo que pueda formular, pero no es función de x. Entonces, todo lo que no sea función de x o de sus derivadas, no importa. Mientras sean lineales los términos dependiente y sus derivadas de órdenes superiores, la ecuación diferencial es lineal. ¿Va? Gracias, Jacqueline. Vamos a hacer otro ejemplo. Tengamos x derivada cuarta menos el seno de x más 2t x menos 1 igual a arco tangente de t. Vamos me comentan que se va a terminar la reunión, entonces no sé por qué pasó eso. Es raro. A ver, déjenme ver si sí se va a acabar. Ah, cierto. No sé por qué no me detectó mi cuenta como de la UNAM. Bueno, luego lo checo. Entonces, si se para, pues ya en unos minutos supongo que se va a culminar. Retomamos la sesión, ¿va? Mientras no se pare, continúo. Entonces, vamos a checar. Ahí dónde está. Ahí está. Vamos a ver quién sale sorteado. Alan David Bonilla Contreras. David Bonilla Contreras. Anda por aquí David Bonilla Contreras. ¿No está por aquí David Bonilla Contreras? Si él no puede, yo participo. Bueno, entonces solo déjenme pongo aquí la inasistencia de esta persona. Ahí está. Bueno, entonces David, porfa, cuando veas esto, díganle que se contacte para que sepamos que existe, ¿vale? La compañera o compañero que nos comentó, adelante. ¿Sí? Pues sería de cuarto orden, ¿no? Porque vemos que tiene la cuarta